Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos. Estamos aquí pues intentando llevar a las personas a una relación personal y creciente con Jesús y cambiando el concepto que la gente tiene de la Iglesia. Esa es la visión y el propósito de Parque Este. Estamos contentos de que estés aquí en esta mañana. Estamos siguiendo una serie que vamos a terminar el domingo que viene y que trata acerca de ser diferente y vivir diferente en medio de un mundo que nos arrastra en otra dirección, ¿no? Pero vamos a ver la penúltima charla en esta mañana y el domingo que viene cerraremos para dar paso a una nueva serie, la serie del verano, como es tradición aquí en la iglesia. Vamos a tener una palabra de oración. Te agradecemos, Señor, tu palabra, porque sin ella estaríamos perdidos y desorientados. Te damos gracias, Señor, por cada persona aquí en esta mañana, porque cada una está en un momento de su vida, una necesidad específica, pero tu palabra tiene mucho que ofrecer. Pedimos por los que están también fuera de viaje o nos están siguiendo a través de YouTube, de las redes, Señor, que tú también puedas bendecirles a través de tu palabra, que siempre hace bien a nuestras almas, Señor. Estamos cerrando una serie que quisiéramos, Señor, mantener en nuestra memoria, también en nuestra vida. Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo del apóstol Pablo y también de Timoteo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú supieses que te queda un mes de vida, ¿qué es lo que harías? Si supiésemos que nos queda un mes de vida, ¿qué es lo que haríamos, ¿no? Ya sabes que te vas a morir, pero ahora sabes que te queda un mes, sabes que te queda un mes de vida. ¿Qué es lo que hace uno cuando la muerte está cerca? ¿No? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hace cuando una persona sabe que la muerte se acerca? Supongo que poner las cosas en orden. Dicen que las personas que se suicidan arreglan la casa, ponen todo en orden, ¿no? Y que se despiden de sus seres queridos, etcétera. Bueno, la verdad es que no sabemos bien, en nuestro caso, cuando llegue el momento, qué es lo que haríamos cuando la muerte se acerca. Estaba leyendo un artículo muy interesante de un autor que decía que qué hacer cuando uno tiene 40 años, cuando uno tiene 50, cuando uno tiene 60. Y cuando tiene 60 decía, algo que tienes que hacer es testamento. ¿De acuerdo? Tienes que hacer testamento. Los que hemos pasado por un fallecimiento no podemos ver lo engorroso que es enfrentar la pérdida de alguien si no hay un testamento, todo eso, ¿no? Tienes que hacer testamento. Y también decía, muy interesante este artículo, lo que tenemos que hacer a lo largo de ciertas edades de nuestra vida es decirle a tu mujer cuáles son las cuentas del banco y las contraseñas de las cuentas. Y si es la mujer la que lleva las cuentas, pues decirle, cuando tiene 60, 50 y tantos años, decirle a tu marido, oye, mira, que estas son las cuentas y estas son las contraseñas, porque cuando te mueres el banco ya no puedes tocar eso, ¿no? Pues eso de hacer testamento está bien. Eso de hacer testamento está bien. Porque estamos poniendo fácil en la vida a aquellos que después van a tener que enfrentar pues esa situación. Probablemente también reunirte con las personas que quieres cuando sabes que te queda un mes de vida, pues también estaría bien. ¿De acuerdo? Acercarte a las personas que amas. Probablemente también poner las cosas en orden. Seguro que hay ciertas cosas que hay que arreglar, ciertos papeles que hay que hacer, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas, pues también seguro que estaría bien. Y probablemente también, pues, dar las últimas instrucciones, ¿no? Pues a esas personas que están cerca de ti, pues decir, mira, me voy de este mundo, decirles algo, ¿no? Dar las últimas instrucciones. Pues bien, eso es lo que Pablo está haciendo cuando sabe que le quedan pocos días de vida.
Vamos a ir a la lectura de este texto en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 19, para ver lo que hace una persona que sabe que le queda poco tiempo de vida. Ya vimos la semana pasada que Pablo sabe que su muerte está próxima, ¿de acuerdo? Que su partida está cercana, y entonces vamos a ver lo que dice después de eso. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envió a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando está a la espera de su ejecución, de su muerte? Pues mirad lo que hace Pablo aquí. Pablo sigue planeando ciertas cosas. Está buscando, en primer lugar, el calor de la compañía de un ser querido como era Timoteo. Sigue haciendo planes de ministerio, vente para acá, este envíe aquí, aquel envíe allí, tráeme los pergaminos y los libros. Él sabe que va a morir, pero sigue haciendo planes. Da algunas instrucciones finales y finalmente se abraza a la esperanza de la fe. El Señor le va a guardar para vida eterna. Vamos a ver esos elementos que creo que pueden ser también de instrucción para nosotros. El calor de la compañía. Cuando sabes que vas a morir, buscar la compañía para no morir solo, la compañía de aquellos que te quieren, de tus seres queridos. Y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. La palabra aquí es, Timoteo, date prisa, y si Pablo hubiese vivido hoy diría, coge el primer tren o coge el primer avión, necesito que vengas pronto, porque mi partida está cercana. Ve lo antes que puedas, lo antes posible. Con esto lo que está Pablo es haciendo una expresión de soledad. Él se siente solo en esa cárcel que vimos la semana pasada. El hombre que había llevado a tanta gente al Evangelio, el hombre que había pagado un precio enorme por el bien de los demás, el hombre que había abierto tantas iglesias a lo largo de su ministerio, en los últimos momentos de su vida está solo. Se encuentra solo y busca la compañía de aquellas personas que aprecia, de aquellas personas que quiere. Él dice que ha sido abandonado por todos, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Mira, habla del abandono de Demas. Dice que le ha dejado, le ha abandonado, le ha dejado solo, porque ha amado más a este mundo y se ha marchado. Y esto para Pablo es sumamente doloroso, muy difícil, porque era un colaborador muy próximo a Pablo. Él aparece, Demas, en diferentes lugares en la Escritura y aparece como un colaborador cercano de Pablo. Cuando Pablo menciona a Demas, si lo miráis en la concordancia, aparece varias veces y siempre está en compañía de Pablo en sus viajes misioneros. En Colosenses capítulo 4, versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, o sea, Lucas que sí que está con él, pero Demas que no está con él, en otro tiempo estuvo con él. ¿De acuerdo? Y saluda junto con Lucas a esta congregación. En Filemón dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, el médico amado, mis colaboradores. ¿Veis? Demas está entre el grupo de colaboradores, el círculo próximo de Pablo, y le desampara, le abandona, le deja cuando Pablo más necesita la compañía de estas personas porque está próximo a la muerte. Y lo dice que lo deja porque ama más a este mundo. Mira, esto siempre ha pasado y va a seguir pasando a medida que el camino se pone difícil en la vida y se pone en la vida cristiana difícil, pues que ocurren cosas como esta. Los propios planes que Demas tiene
la comodidad, el camino fácil, la puerta ancha en lugar de la estrecha. Estar al lado de Pablo suponía un riesgo, suponía pagar un precio tremendo, ¿de acuerdo? Esto lleva a que Demas le abandone finalmente y le desampare. El desamparo no ocurre de repente, es un proceso en el que todos podemos estar y pasar por ese proceso. Poco a poco pasamos del máximo compromiso al mínimo compromiso. Y después del mínimo compromiso a ningún compromiso. Y después de ningún compromiso probablemente al abandono. Es un estado de decadencia espiritual que, empezando bien, estando en el equipo del apóstol Pablo, ¿de acuerdo?, en el círculo de responsabilidad de Pablo, finalmente termina abandonándolo. Así que no pasa siempre de repente, es un proceso que hay que cuidar. Otros, por otras causas, también le han abandonado. Probablemente cuando habla de Crescente no le abandona como lo hizo aquí Demas, sino fue por motivos de ministerio que se fue a Galacia. Ahí había una serie de iglesias que había que atender. Y Tito, pues se va a Dalmacia. O sea, estos, por otra razón, por razones de trabajo, pues también no están presentes en esos últimos momentos de Pablo. Por una única razón, Pablo termina diciendo, solo Lucas está conmigo. Sea por lo que sea, él termina también expresando un sentir de soledad, diciendo, solo Lucas está a mi lado en este momento, ¿no? Hay deslealtades como las de Demas, pero también es admirable la fidelidad de Lucas, ¿de acuerdo? Es así, hay gente que en este caso son desleales al apóstol, pero en este caso, este Lucas, el que es el médico amado, acompaña a Pablo. Mira, prácticamente decíamos que Pablo tiene como 30 años de ministerio y Lucas acompañó a Pablo la mayoría del tiempo. De hecho, estaba en el libro de los Hechos presente y escribió el Evangelio de Lucas durante todo el tiempo que estaba con el apóstol Pablo, recababa información. Así que en este momento difícil, él sí que está a su lado. Está acompañando a Pablo cuando todos le abandonan. Esto quiere decir que Dios siempre va a poner a alguien a tu lado cuando todos te abandonan. ¿De verdad? Es así. Dios siempre proveerá de esa asistencia, de ese acompañamiento, de esa ayuda cuando te sientes solo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que necesitamos el calor de la compañía siempre, pero mucho más cuando estamos a punto de morir, cuando estamos a punto de partir. Así que eso es lo que hizo Pablo y eso es lo que posiblemente nosotros haríamos también o deberíamos hacer si sabemos que nos queda un mes de vida. En segundo lugar, Pablo sigue haciendo planes para el ministerio. ¿De acuerdo? Aquello que dijo Martin Luther King, dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo plantaría un árbol. Pero bueno, esto no tiene sentido, pero si un árbol necesita tiempo y ya no hay tiempo, dice, pues yo seguiría haciendo planes para hacer mejor el mundo, en el que me queda poco tiempo, ¿no? Decía un entrenador personal que la mayoría de las personas que practican deporte, y esto lo vemos en el mundo del fútbol a veces, se abandona físicamente cuando dejan de ser profesionales. ¿A que sí? Les sale barriguita, ya no hacen ejercicio, ¿no? O sea, están muy entregadas durante el tiempo de... pero luego dejan de hacer ejercicio y se abandonan físicamente cuando concluye su carrera. Pablo no es así. Pablo no se abandona a la muerte sabiendo que le queda poco tiempo, pues ya, ¿para qué? ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? Sigue haciendo planes, y esto es admirable, y planes para el bien del ministerio. Dice que venga Marcos porque le es útil para el ministerio. Y dice uno, ¿por qué ministerio, Pablo? Si no tienes ya ministerio, ya no tienes tiempo. Pues sí que lo tiene, lo vamos a ver luego, ¿no? Hay una historia que os quiero leer de un actor de Hollywood que es Clint Eastwood, este que hizo Películas del Oeste, que el hombre tiene 94 años de edad. Esto puede ser interesante para los que ya vamos teniendo una edad, ¿no? Cómo afrontar la vejez y también este momento de la muerte, ¿no? Entonces le preguntaron, con 94 años de edad todavía sigue haciendo películas y sigue activo, ¿no? Entonces alguien le preguntó, ¿cuál es el secreto para seguir activo y brillante haciendo películas con 94 años de edad? Y este le contestó, cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo.
Mi secreto, dice, es el mismo desde el año 1959, parece que lo aprendió en esa fecha, dice, es mantenerme siempre ocupado. Nunca dejo que el viejo entre en casa. He tenido que sacarlo a rastras porque el tipo ya estaba cómodamente instalado dándome la tabarra a todas horas sin dejarme espacio para otra cosa que no fuera la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestra actitud y mentalidad. Somos jóvenes, independientemente de nuestra edad. Hay que aprender a luchar por no dejar entrar al viejo, ese viejo que nos aguarda en el camino, que está cansado y quiere desanimarnos. No dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, al hostil, al envidioso, a ese ser que escudriña en nuestro pasado para anularnos, llenarnos de queja, remotas angustias, recordarnos remotas angustias, traumas revividos y olas de dolor. Hay que darle la espalda al viejo murmurador, lleno de rabia, de queja, de falta de valor, que se niega a sí mismo que la vejez puede ser creativa, decidida, llena de luz y de proyección. Envejecer puede ser agradable, incluso divertido, si sabes cómo emplear el tiempo. 3 cosas aquí importantes. Si estás satisfecho de lo que has logrado, qué malo es llegar a viejo y decir, he desperdiciado mi vida. He sido una mala persona. Ya no tienes tiempo para remediarlo, ¿no? Si estás satisfecho con lo que has logrado y si sigues conservando la ilusión, a eso se llama no dejar entrar al viejo. Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo. No dejar que el viejo que llevamos dentro, sea cual sea nuestra edad, nos quite las ganas de vivir, de aprender, de crear y de soñar. Es admirable esto, ¿no? Porque está el viejo agazapado, ese viejo amargado, ¿de acuerdo? Y eso es admirable, es una actitud admirable, pero que ya la tiene Pablo. O sea, que quiero decir que este hombre, muy interesante, pero Pablo lo vemos aquí todavía ilusionado, pensando en hacer planes que mejoren el ministerio. Cuando para algunas personas mayores los planes son sentarse en el sillón y esperar que llegue la muerte, si no es desearla. ¿No habéis visto personas mayores que dicen, yo me quiero morir ya? ¿No? Yo, ¿qué pinto aquí? Yo me quiero morir ya, ¿no? Dice uno, ¿veis? No es eso lo que pensaba el apóstol Pablo. Me es útil para el ministerio. Todavía tengo algo que hacer, algo que ofrecer al mundo, ¿no? Que no seamos esas personas mayores, ese viejo que sale dentro de nosotros, que nos lleva a desear la muerte, ¿no? A ser criticones, a ser amargados, a todo eso, ¿no? Así que sigue haciendo planes y dando instrucciones para el progreso del Evangelio y también de la visita de Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Mira, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Sabéis que en el primer viaje misionero, Marcos vino con Pablo y se echó atrás, se asustó. Cuando vio la dificultad, dice, yo me voy a casa que estoy mejor. ¿De acuerdo? Eso le molestó mucho al apóstol Pablo porque hacía falta gente valiente, gente dispuesta a pagar el precio del sufrimiento por el Evangelio, y ya en el segundo viaje misionero no le quiso llevar. ¿De acuerdo? Causó esto un debate y tal, pero vemos aquí que al final de su vida este hombre maduró y para Pablo lo vea útil. Y aquí también la grandeza del apóstol Pablo, que cuando en un momento de su vida vio que este chico no estaba preparado para el ministerio, pues ahora dice, me es útil para el ministerio. Lo cual quiere decir que nadie tiene que ser juzgado en la vida por un momento, por una circunstancia, sino por una trayectoria. El rey David hizo algo que fue detestable, pero aún así es considerado como una persona extraordinaria, ¿no? No podemos juzgar a nadie por un hecho, pero sí por una trayectoria. Y las trayectorias son las que determinan este tema, ¿no? Entonces, era útil en este momento la grandeza del apóstol Pablo, el crecimiento también de esta persona que llega un momento que es útil y ha madurado y quiere Pablo que esté a su lado en esos momentos. A Tíquico lo envió a Éfeso. Mira, 2 veces aparece Tíquico en la Biblia y dice que es un amado hermano, fiel ministro del Señor. Pablo le envía a Tíquico, estas son las personas desconocidas que vamos a ver la semana que viene, pero que Pablo
la grandeza del apóstol Pablo, que él quiere que esas personas desconocidas sean valoradas y conocidas, y las menciona por nombre. A Tíquico le envié a Éfeso. En varias ocasiones Pablo envía a Tíquico para ciertas necesidades específicas de las iglesias. Mira, el Tíquico es el encargado de llevar la carta de los Efesios. Cuando Pablo escribe a los Efesios, el cartero, no había carteros en aquel tiempo, el que llevó la carta era Tíquico. Cuando escribe a los Colosenses, el que lleva la carta era Tíquico. Cuando escribe a Tito, el que lleva la carta era Tíquico. Era una persona de confianza de Pablo, ¿de acuerdo? Porque era una persona de confianza la que tenía que llevar una carta del apóstol Pablo para que llegara a la iglesia. Y cuando ahora Pablo escribe la segunda de Timoteo, que se la escribe a Timoteo, que está, como ya sabemos, en Éfeso, a quien envía con esta carta, el cartero fue Tíquico. Y fue el que se quedó allí, llevando la carta, le dice a Timoteo, Timoteo, vete corriendo, coge el tren, que Pablo te está esperando porque está a punto de morir. Y entonces Tíquico le trae esta carta que estamos viendo y se ocupa del pastorado, mientras que Timoteo está visitando al apóstol Pablo. Por lo tanto, era una persona excepcional. Y ahora dice, trae el capote. En este caso ya se lo dice a Timoteo, cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Parece ser que estas son las posesiones que tiene Pablo cuando está a punto de morir. Un abrigo, un capote. Ya hemos visto la cárcel como era, oscura, fría, en el sótano del edificio. Probablemente se acercaba, probablemente se ve por lo que vemos en la carta, que el invierno se acerca porque le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Probablemente está en otoño y va a pasar frío en esa cárcel y le pide que le traiga el abrigo que dejó en casa de Carpo. Y también los libros, mayormente los pergaminos. Lo que quiere decir aquí es que Pablo sigue estudiando, aprendiendo, leyendo en los últimos días de su vida. Probablemente algunos de esos libros y pergaminos eran la escritura. El Antiguo Testamento ya estaba escrito y circulaba, ¿de acuerdo? Y probablemente Pablo quiere estar cerca de la palabra cuando sabe que la muerte se acerca. Afirmándose en las promesas, en las verdades de Dios, quiere tener cerca la palabra, la Biblia, en esos momentos finales. Así que si tú supieras, y yo, que nos queda un mes de vida, pues deberíamos también, no dejando entrar al viejo, a ese viejo amargado, criticón, que le hace la vida imposible a los demás y a sí mismo, ¿de acuerdo? Y deberíamos seguir haciendo algunos planes. En tercer lugar, planes que podrían beneficiar a nuestra familia, también al ministerio, la iglesia. En tercer lugar, daríamos algunas instrucciones, ¿no? Seguro que si supieras que te queda un mes de vida, algo tendrías que decir, aparte de las contraseñas de los bancos, ¿no? Y aquí en este caso lo que está haciendo Pablo es dar una instrucción final que tiene que ver con una advertencia respecto a una persona. Y dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, me ha hecho mucho daño. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bien, ¿quién era este hombre? Alejandro, el calderero. En primer lugar, no le tuvo que hacer mucha gracia que su nombre apareciese públicamente y escrito en una carta que es inspirada por Dios. O sea, esta carta estaba inspirada por Dios. Y ahí aparece su nombre. Y si llega a sus oídos que Pablo ha hablado de él públicamente denunciando una conducta, pues no le hubiese gustado mucho. ¿O no? Alejandro no tuvo que hacer muchas gracias que su nombre pareciera ahí. En Filipenses también se habla de dos mujeres que están enfrentadas. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando esa carta llegó a la iglesia no se tuvieron que disgustar con Pablo, ¿no? Pero ahí está, o sea, Pablo está advirtiendo porque hay alguien que no solamente está haciendo daño a él, sino que le está haciendo daño a la iglesia y al Evangelio, ¿de acuerdo? Y Pablo denuncia eso y lo hace públicamente, aunque esa persona se ofenda. Lo hizo ya en esta misma carta con Figelo y Hermógenes, lo hace con Himeneo y Fileto, que están enseñando otras cuestiones sobre la resurrección, y ahora lo hace con Alejandro el calderero. Parece ser que era un hombre que se dedicaba a las cosas del metal,
y que probablemente tuvo mucho que ver con este encarcelamiento de Pablo. Pablo está en la cárcel porque ha sido acusado por este hombre. El verbo que se utiliza aquí en el griego dice que ha dado información contra mí. La acción que hace este hombre es dar información a alguien contra una persona. Lo cual quiere decir que quizás este hombre era el Judas de Pablo. ¿Os acordáis? O sea, hay mucha similitud entre la vida de Jesús y la vida de Pablo, en muchos casos, ¿no? Y en este caso, probablemente, este hombre era un traidor, un Judas, en este caso, el Judas de Pablo, un informante que traicionó a Pablo ante el gobierno romano y que probablemente, seguramente, fue el responsable de que Pablo estuviese preso por segunda vez en Roma. Cuando dice, en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, está indicando que este fue el que se presentó en el juicio para presentar cargos contra Pablo, el que le acusó de ciertas cosas. Mira, esto quiere decir que, es muy interesante, porque en el tiempo de Roma, en el tiempo de los romanos, había una gente que se llamaban los informantes, eso también estaba aquí en la dictadura de Franco, eran personas del servicio secreto que iban por ahí sacando información y denunciando si es que no lo hacían los vecinos. O sea, cuando los que tienen una edad saben que si tú tenías unas ideas republicanas, ¿no? Y el vecino esta persona daba parte, acusaba a esta familia y luego venía la Guardia Civil y los fusilaba. Porque había personas infiltradas, podríamos decir que sostenía el sistema romano, ¿de acuerdo? Que eran personas que recababan información y acusaban falsamente a aquellos que pensaban que eran una amenaza para el sistema, para el gobierno. ¿Pasó eso con Jesús? ¿A quién fue Judas a acusar? Pues al poder religioso, ¿me entendéis? Y esto fue lo que hizo este hombre. Acusó de alguna manera a Pablo de ser un instigador, un peligro para la seguridad del sistema. Probablemente, dicen algunos, que fuera un cristiano resentido con Pablo. Por alguna razón, probablemente fue cristiano, pero por alguna razón le tomó a Pablo cierta ojeriza y dijo, pues ya voy a por ti. Y en un sentido, el responsable de la muerte de Pablo fue Alejandro el Calderero, que le acusó injustamente ante el gobierno romano de que era una amenaza para el sistema, el Judas de Pablo. Y dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien nos ha hecho daño en la vida? O nos ha hecho mucho daño. Siempre hay alguien, no hay nadie que se libre aquí, ¿eh? Todos tenemos un Alejandro el Calderero que nos ha hecho mucho daño, por una razón u otra, ¿o no? Lamentablemente este mundo está caído y esto es así. Hay gente que te acusa injustamente, no le caes bien por lo que sea y va por ti. Y quiere sacarte del ministerio o hacerte daño, acabar con tu vida, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Es una persona grande por muchas cosas, Pablo, yo lo admiro, ¿no? Pero aquí vemos porque ni venganza ni rencor. O sea, no hay una cosa más mala que morirse, que te queda un mes de vida y morirte amargado porque fulanico o alguien en tu familia ha hecho mucho daño y morirte, ¿me entendéis? Con los dientes, así. No. Dice, me ha hecho mucho daño, esto hay que denunciarlo porque es un daño que hace al Evangelio. Ten cuidado con este, le dice a Timoteo, lo vamos a ver, ¿no? Pero no es vengoroso ni vengativo. Lo que hace es entregar a Alejandro al juicio divino. Dice que el Señor le pague conforme a sus hechos.
sea, de no morirse, en este caso aquí, con rencor, con un espíritu de venganza, fíjate lo que me ha hecho, ¿no? Y tal. No, no, lo entrega al juicio divino, y esto es como una paradoja. Porque Alejandro entrega a Pablo al injusto juicio de Nerón, y Pablo entrega a Alejandro al justo divino, al justo juicio divino de Dios. ¿Me entendéis? Este le entrega a Nerón, que es injusto, pero Pablo entrega a Alejandro al justo juicio de Dios. Decía alguien, es una cosa terrible ser juzgado conforme a nuestros hechos, porque entonces nadie sería ileso. ¿No es verdad? O sea, esto es la grandeza del Evangelio, que somos justificados pues por la fe. ¿A que sí? Porque si, mira, hay la gente que dice, bueno, yo cuando esté delante del Señor, el Señor me juzgará conforme a tus hechos. Pues todo estás perdido. Porque no hay nadie que salga ileso si va a ser juzgado conforme a sus hechos. Solamente los que han creído en Cristo saldrán ilesos porque son juzgados por la gracia y por la justificación que viene a través de Cristo. Así que es cosa terrible ser juzgado conforme a los hechos de uno. Y gracias a Dios tenemos confianza de que un día, cuando llegue el juicio final, gracias a Dios ya no vamos a ser juzgados conforme a nuestros hechos, porque entonces no hay un pelo que se salve. ¿Me entendéis, no? Esa es la grandeza del Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, el Señor le pagará conforme a sus hechos. Pues lo dejó en las manos del Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Si alguien te ha hecho mucho daño, no te vengues, no permitas que el rencor se apodere de ti, entrega esta causa al justo juicio de Dios, y Dios hará justicia, y probablemente lo veas con el paso del tiempo. Así que estás sufriendo una injusticia, alguien te está haciendo daño, te ha causado muchos males, déjalo en las manos del Señor. Y le dice, guárdate tú también de él. O sea, las dos cosas son correctas, ¿no? Lo entregas al Señor, pero guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Lo que estaba diciendo, que ha sido el acusador de Pablo en el juicio. Si Pablo fue arrestado en Troas, cuando dice Pablo que traiga el abrigo que dejó en casa de Troas, probablemente fue ahí donde fue arrestado. Y como se lo llevaron corriendo, no le dio tiempo a coger sus pertenencias que dejó en Troas. Curiosamente, si vemos el mapa, Troas está muy cerca de donde estaba Timoteo, cerca de Éfeso, a pocos kilómetros. Lo cual quiere decir que la maldad de ese hombre estaba cerca de Timoteo. Por eso dice, guárdate de él, que lo tienes cerca. Guárdate de él, que está cerca de ti. Ten en cuenta a esa persona, evítala y también denúnciala. Y hazlo si es necesario públicamente. De todos me han abandonado. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, que no les sea tomado en cuenta. La primera defensa es la primera vista del juicio, ¿sabéis? Había varias sesiones. En esa primera vista, pues parece ser que no hubo elementos que condenaban a Pablo, entonces Pablo esperaba una segunda sesión. Sabía que no iba a salir de ahí vivo, porque le estaban acusando, entre otras cosas, de ser el instigador, como era un líder de los cristianos, de que él había instigado a los cristianos a incendiar Roma, cosa que hizo Nerón, como ya sabemos. Entonces, pues Nerón evidentemente no le va a dejar salir libre, porque hay un chivo expiatorio, ¿de acuerdo?, que en este caso es el apóstol Pablo. Así que no hay nadie entre los cristianos de Roma que estuviese dispuesto a permanecer al lado de Pablo en ese juicio, excepto Lucas. Ya fuera porque no podían, porque no querían o por miedo, y lo abandonaron cuando más necesitaba que gente estuviese a su lado. Aquí la segunda similitud con Jesús. Cuando Jesús es arrestado, ¿qué es lo que pasa? Que todos lo dejaron, como el apóstol Pablo dice, ¿no? Y
Y esto habla de la importancia de la justicia dentro también de las relaciones personales. Si tú ves que alguien está sufriendo una injusticia, como fue el caso de Pablo, ¿qué hace? ¿Le dejas solo o le defiendes? Te pones a su lado y lo defiendes. Es una injusticia. Está padeciendo injustamente. ¿Lo desamparas, lo abandonas a su suerte? La verdad que es admirable el caso de Lucas, que estuvo ahí hasta el final. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. O sea, podríamos pensar, oye, el Señor me dio fuerzas para defenderme, para argumentar, sino que Pablo, por encima de todo lo que estaba viendo aquí, era una oportunidad de predicar el Evangelio a una gente que era muy difícil de alcanzar. Ahí estaba la flor innata de Roma. Tenían curiosidad por saber quién había sido el que había instigado a los cristianos a incendiar Roma. Habían oído de Pablo, ¿de acuerdo? Que era un peligro mundial, pues todo el mundo estaba ahí. Y dice que el Señor no me desamparó y me dio fuerzas para aprovechar la oportunidad, para que mi boca no se cerrara y aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿De acuerdo? Cuando dice que fui librado de la boca del león, algunos pueden pensar, pues bueno, fue librado de Nerón, pero otros que son comentaristas que son un poquito... No. Era una tentación para el apóstol Pablo negar a Cristo y cerrar su boca en un momento como ese. Lo que Pablo está diciendo, esta situación era una oportunidad para que el diablo me comiese. Fue cerrada la boca del león, fue librado de la boca del león, en el sentido no de salvar la vida, sino de que no hablase, que no aprovechase la oportunidad de compartir con el emperador. Ya cuando Pablo se convierte, se le dice que le mostraré cuántas cosas va a padecer por mi nombre, le dice Jesús, ¿no? Y la idea es que va a ser testigo mío en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bien, ¿cuándo fue Pablo testigo ante los reyes? Ya lo fue en algunas ocasiones, pero esta era una oportunidad de predicar al mismo Nerón y a todos los que estaban allí. Cuando dice que fui librado de la boca del león, no se refiere únicamente que fue librado de la muerte porque murió un poco más adelante, sino que fui librado de la tentación de callarme y que el diablo ganase y me mantuviese callado y no aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio, ¿no? Así que el Señor estuvo a su lado, como está a nuestro lado siempre en los momentos de necesidad. Así que buscamos la compañía de nuestros seres queridos, seguimos haciendo planes de ministerio, damos algunas instrucciones finales y mantenemos la esperanza de la vida eterna. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es algo que tiene el cristiano que no tiene el resto de la gente. Enfrentar la muerte con esperanza. Sea como sea, dice el Señor, me va a librar de toda cosa mala y me va a preservar para su reino celestial. Puede que esta gente, el poder político, el poder romano, acabe con mi vida, pero el Señor me va a preservar para su reino eterno. Esto suena un poco a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Os acordáis? Eran 3 jóvenes judíos que fueron obligados a inclinarse ante una imagen y ellos dijeron, no, vais a ir al fuego, vais a ir al horno de fuego. No, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno, del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sea lo que me pase, sea lo que sea que me suceda, que muera finalmente en este juicio injusto, el Señor me va a preservar para su reino celestial. Así que eso es lo que nos espera, ¿no? Y qué bueno es que tengamos esa esperanza,
que no todo el mundo tiene. La vida aquí se acaba, pero va a continuar y hay un reino que nos aguarda. Así que si supieses, y ya termino, que te queda un mes de vida, ¿qué harías? Probablemente podemos hacer lo que Pablo hizo, ¿no? Intentaríamos buscar la compañía de nuestros seres queridos, seguiríamos haciendo algunos planes, no dejándonos llevar por la desesperación, por la proximidad de la muerte. Probablemente haríamos y pondríamos algunas cosas en orden, daríamos algunas instrucciones finales a nuestros seres queridos, a las personas con las que tenemos responsabilidad y sobre todo mantendríamos la esperanza de la fe de que el Señor nos preservará para su reino eterno a la luz de sus promesas que están en la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Pablo y es lo que también podemos hacer nosotros. Decía John Stott, hablando de este momento en la vida de Pablo, dice, cuando nuestro espíritu se siente solitario, necesitamos amigos. ¿A qué sí? Cuando estamos solos, necesitamos compañía. Lo que hizo Pablo, buscar la compañía de Timoteo. Cuando nuestro cuerpo siente frío, necesitamos abrigo, el capote que necesito para protegerme del frío en la cárcel. Cuando nuestra mente está decaída, necesitamos los caminos, las promesas de la palabra de Dios. Y cuando nos enfrentamos a lo inevitable y a la muerte, necesitamos la fe del reino eterno que nos espera. La vida cristiana es una batalla hasta el último momento de nuestra vida. Y cada día es importante, es precioso, y debe estar lleno de propósito hasta el final. Aunque todos nos abandonen, tenemos la promesa de que el Señor estará a nuestro lado. Siempre me gusta esa frase que dice, cuando Jesús murió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la frase es que Jesús murió solo. Si hay alguien que ha muerto solo, ese es Jesús. No solamente que sus discípulos le abandonaron y tal, sino que sufrió la soledad de la falta de comunión con el Padre. Era necesario para restablecer el daño de la humanidad, el pecado, lo que el pecado había causado. Pero Jesús murió solo para que tú no mueras solo. O sea, no sabemos cómo será nuestra muerte. No sabemos si estarán nuestros seres queridos, que probablemente estarán, porque siempre la tendencia del ser humano es buscar la compañía de nuestros seres queridos. Pero tenemos la certeza de que Jesús no nos dejará solos en ese momento. Se hará presente en ese momento de la muerte para darnos la mano y acompañarnos hacia lo que nos tiene reservado. Esa es la esperanza del cristiano y eso es lo que Pablo está diciendo. El Señor me preservará para su reino eterno. Y murió dando gloria al Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué ejemplo tan extraordinario es el apóstol y cuánto podemos aprender de él. No os perdáis la última parte de la serie, que será el domingo que viene, si Dios quiere. Te damos gracias, Señor, por esta instrucción también. A veces no pensamos en estas cosas porque pensamos que esto no va a llegar, que esto no va a pasar con nosotros, pero ciertamente tendremos que llegar a ese día, a ese momento, y Pablo nos da un ejemplo de cómo enfrentar esos momentos finales, Señor, y ayúdanos a que los libros estén cerca de nosotros, aparte de la compañía, Señor, aparte de la ilusión, de todo lo que vemos en Pablo, que tu palabra, que tus promesas nos acompañen, nos aferremos a ellas en ese momento final. Señor, te damos gracias porque nos acompañarás en ese momento de la muerte, porque nos tienes preservado la vida y un reino eterno. Gracias porque Jesús lo hizo posible en la cruz por nosotros. Amén.